Cineastas, productores y guionistas, pero sobre todo amantes del séptimo arte de Ecuador y Perú se reunieron en Loja para debatir y analizar las nuevas propuestas y retos que el séptimo arte presenta. Hoy en Punto de Vista hablaremos sobre cine ecuatoriano. Acompáñennos. Para hablar sobre el cine en el Ecuador hemos invitado a Mateo Herrera, cineasta y músico, editor de la película Ratas, Ratones y Rateros de Sebastián Cordero. También nos acompaña Carlos Valencia Acosta, actor manabita de cine, teatro y televisión. Además es el actor principal de la película One More Round, película que se ha rodado en Ecuador y Estados Unidos. Nos acompaña también Jorge Luis Serrano, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine, considerado como un organismo regulador del cine en nuestro país. En el primer reportaje de hoy, para dar inicio a este programa, veremos una cronología que le permita a usted, estimado televidente, evaluar la evolución del cine ecuatoriano. Veamos. Pero no, hijito, en estos tiempos hay que estar bien alentado para ganarse la vida. Guayaquil, increíble decirlo, pero yo pensé que Quito era más cerrado. Y no, Guayaquil es mucho más tradicional que Quito. O sea, este es un país que tiene unos problemas también. Mateo, buenas noches, bienvenido. ¿Hay en el Ecuador una cultura cinematográfica? Desde el punto de vista del espectador, dices tú. Exactamente, la Sí. persona que consume cine, que acude a las salas. Hombre, yo creo que el público es cada vez más cinéfilo, ¿no? En estos últimos años, cada vez más gente está yendo al cine. También hay un consumo
grande de cine pirata y que a través del cual hemos tenido acceso a películas que no teníamos acceso, ¿no? Sobre todo a cine, digamos, como... No comercial. No comercial, clásico, y muy importante dentro de la historia del cine. Entonces yo creo que cada vez el público está siendo más cinéfilo. Además hay creo yo, un interés del público cada vez más por ver cine ecuatoriano. En el contexto latinoamericano, ¿qué lugar ocupa el cine ecuatoriano? Mira, es de las cinematografías más nuevas, ¿no? Porque, y más pequeñas, porque aquí no hay una industria todavía de cine. Hay como esfuerzos que todavía son aislados, ¿no? Ahora con el Consejo Nacional de Cine, que ya hay una ley de cine en el Ecuador y que se está apoyando, como hay una institución apoyando al cine ecuatoriano, yo creo que eso está cambiando. ¿Qué historias están contando las películas ecuatorianas? Mira, historias historias como personales, creo yo, ¿no? ¿Es un cine de denuncia social? Puede haber denuncia social, sí ha habido cine, pero no todo, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas... por ejemplo, si uno coge 10 películas que se han hecho en los últimos 3 años, por ejemplo, hay denuncia social, hay entretenimiento, hay películas infantiles, hay... Historias de vida. Cine de suspenso, entonces es muy variado, ¿no? No es que hacemos un solo tipo de cine, sino hay diferentes tipos de cine. ¿Cuál es el espectador común que acude a las salas? Tenemos estudiado, por ejemplo, si son adultos, niños, o depende mucho del género y de la película. No tengo idea, honestamente. Digamos, me imagino que va de todo tipo de gente. Gracias. Jorge Luis, buenas noches, bienvenido. ¿Cuánto ha avanzado el país con la famosa y conocida ley del cine? Bueno, bastante, ¿no? Porque ese fue un esfuerzo que se vino gestionando desde los años 70, o sea que son 30 años de espera, diríamos, por la ley de cine. Y en 2 años y medio esta ley ha demostrado que realmente era muy necesaria porque ha permitido vehicular recursos del Estado, ¿no? Inversión pública, hablamos, que no existía, y hay verdaderamente una efervescencia de producción cinematográfica y audiovisual en el Ecuador. ¿Cuántas películas se estrenan al año en el Ecuador? Bien, se están produciendo ahora mismo, este año tenemos casi una decena de rodajes, ¿no? Y estrenos entre películas argumentales y documentales. Para salas vamos a tener pues también casi una decena de películas. ¿Estas películas que usted menciona compiten con la cartelera de cine impuesta por los Estados Unidos? Sí, por supuesto, evidentemente, ¿no? Es decir, una vez que está producido cualquier tipo de obra cinematográfica, sale a un circuito de circulación. Ese es básicamente es el principal problema que enfrenta el cine, no solo ecuatoriano, sino el cine mundial, porque hay una sobreoferta, diríamos, de los grandes centros de producción de las grandes películas de Norteamérica. Y además una maquinaria publicitaria muy fuerte. Exactamente. Frente a esa industria gigantesca, pues debe enfrentarse una pequeña producción ecuatoriana, por ejemplo, porque que de todas formas implica levantar un capital de más o menos entre 200, 300 y hasta $400,000. ¿Qué hacer para que las políticas de apoyo al cine no sean centralistas y lleguen a provincias como Loja? Bueno, encuentros como el que estamos haciendo en Loja precisamente ahora, ¿no? Es decir, este encuentro binacional que se está haciendo en Loja por primera vez en la historia de los dos países, ¿no? Está en la vía de descentralizar la gestión pública en todos sus niveles, ¿no? Y especialmente en el ámbito de la cultura. ¿Cuánto dinero está dedicando el gobierno para la producción audiovisual del país? Bueno, lo que administra el Consejo Nacional de Cine anualmente es aproximadamente $1 millón, entre 800,000 y $1 millón. ¿Ha llegado ese dinero a provincias pequeñas? Sí, por supuesto. El mecanismo que tenemos nosotros es no asignar los recursos a dedo, ¿no? Estamos rompiendo con ese viejo esquema de la dedocracia y el eventismo en la cultura, ¿no? Y estamos dando un salto cualitativo, ¿sí?, a la definición de política pública y la meritocracia.
¿Hay mucho talento en el Ecuador, muchos guiones, muchas historias que se han quedado por falta de recursos? Bueno, sin duda alguna, hay muchísimas, ¿no? O sea, la demanda que tenemos es altísima. Este año se han presentado 220 proyectos en las convocatorias y por la situación de los recursos, nosotros decimos que administramos la escasez, ¿no? Vamos a seleccionar apenas 30. Pero esta es una actividad costosa, insisto, ¿no? O sea, hacer un largometraje en el Ecuador implica levantar un capital de aproximadamente $300.000, que si bien es poco comparado con los decenas de millones de dólares que puede costar una producción norteamericana, pero son $300.000. ¿Y estas producciones ecuatorianas tienen un peso en el contexto latinoamericano y luego en el contexto mundial? Bueno, por supuesto, están buscando su espacio, diría yo, ¿no? De por sí ya de sí no tienen ganado nada como ninguna película de ningún país del mundo lo tiene. Claro. Salvo que la red de contactos y de relaciones, ¿no?, de otras industrias que ya hayan creado. Es decir, este es un mundo de relaciones en el que una producción muchas veces ya está prevendida incluso antes de que se haga. Entonces, este es un negocio y un mecanismo, digamos, bastante complejo en su manera de funcionamiento, ¿no? Y el Ecuador está ingresando en ese mundo. ¿Podríamos decir que el Ecuador va a tener una producción audiovisual en gran escala a futuro? No sé si la gran escala sea la respuesta, ¿no? Yo creo que tenemos que... Quizá la calidad es lo que pesa. Sin duda alguna. Lo importante es que exista expresión de la diversidad, como decía Mateo hace un momento, ¿no? Somos un país pluridiverso en todo sentido, natural, ecológico, cultural, social, humano, ¿no? Y lo que importa es que exista expresión de la diversidad humana que nos caracteriza. Gracias. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Difícil dedicarse a la actuación en el Ecuador? Es bastante complicado, digamos, ¿no? Porque definitivamente hubo, ¿no? Antes de que el Estado comenzara a generar un poco de apoyo en la actividad cinematográfica, sobre todo, no teníamos espacios de formación, no había espacios incluso para este tipo de eventos como el que se está desarrollando ahora acá en Loja, y sobre todo los mínimos espacios que había pues eran muy limitados, ¿no? ¿Las escuelas actorales que hay en Quito y Guayaquil pesan en el contexto de la actuación y producción audiovisual del país? Yo creo que están entrando con un buen pie, ¿no? Yo creo que la idea que ha surgido al crear este tipo de centros de enseñanza es precisamente ir a la par, ¿no? De un desarrollo, del desarrollo que se está viviendo aquí en el país, ¿no? Antes pues era muy complicado, pues en el sentido, básicamente pesaba mucho lo económico, ¿no? Estudiar cine pues era una actividad que implicaba muchos costos, ¿no? Un pago muy alto, ¿no? Y ahora un poco como que se ha democratizado. ¿Es rentable trabajar en el tema de la actuación en el país? Aquí no. Aquí no, lamentablemente tenemos que decir que no, ¿no? Porque no hay continuidad en la producción. El tema de estas producciones que se hacen sobre todo en los canales locales, ¿es un camino para que ustedes entren a la actuación de cine, que es mucho más profesional, mucho más exigente? Es un apoyo, ¿no? Es un apoyo muy importante, porque tanto la mayoría de los actores que hemos ingresado al universo del cine, pues venimos del teatro, ¿no? Entonces, mucha gente tiene referencia nuestra, pues, por las obras del teatro que hemos hecho, ¿no? En la cartelera que nos hemos presentado. Y básicamente, ingresar al cine, pues, es un apoyo también muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el cine como la televisión y el teatro, pues, son lenguajes que son compatibles, ¿no? Y se ayudan uno a otra, pues. ¿Qué tipo de actores está demandando la producción audiovisual en el Ecuador? Yo creo que muchos, ¿no? Muchos tipos de actores, ¿no? Porque la producción también, como decían aquí, compañeros aquí, pues es muy variada, ¿no? Es muy diversa. Entonces vamos desde los temas netamente sociales, pues hasta los temas, pues, de fantasía, ¿no? O temas de ficción, ¿no?
o, ¿por qué no?, temas de animación, Claro. ¿no? Entonces, que realmente nos permitan a nosotros, también los actores, pues, ver la posibilidad precisamente, ¿no?, de ir experimentando y de ir explorando estas nuevas facetas, ¿no?, en la diversidad mismo de las propuestas. Mateo, ¿qué han sembrado en el país los festivales EDOC? Los de Doc sobre todo es una gran oportunidad para ver cine documental, ¿no? Para que los ecuatorianos veamos cine documental, ya que el cine documental es difícil de conseguir, Claro. ¿no? Y actualmente se están haciendo maravillas en lo que es documentales, ¿no? ¿Están abiertos los ecuatorianos a ver documentales? Yo creo que sí hay un interés, ¿no? Hay un cierto público, ¿no? Ya. Que no es del público en general, de todas maneras, pero hay un cierto público que le interesa, y actualmente, como decía, el documental es como, ¿cómo se puede decir? Es un poco la vanguardia del cine. Se están haciendo cosas muy novedosas en el documental. ¿Identifican los ecuatorianos, por ejemplo, a los íconos del cine ecuatoriano? No sé, te digo, no sé si existan íconos del cine ecuatoriano, ¿no? Ya. ¿Es muy incipiente el proceso, como todavía para decir el cine ecuatoriano representa Sebastián Cordero, por citar un nombre? Mira, hay aciertos dentro del cine ecuatoriano, aciertos de éxitos de taquilla, Ya. si se puede decir, donde hay películas que han llegado a más gente. Entonces, por ejemplo, el cine de Sebastián, el cine de Tania Hermida, ¿no? Son películas que han llegado a mucha más gente y es interesante, ¿no? Cada uno de esos es un logro para todos, Claro. cada logro de esos, ¿no? Vamos a hacer un primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre las dificultades que enfrentan quienes quieren dedicarse a la producción audiovisual. Mi hobby, navegar en la web. Mi pasión, la comunicación social. Mi hobby, coleccionar. Mi pasión, la economía. Mi hobby, explorar. Mi pasión, la geología y minas. Mi hobby, investigar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. ...230 profesores cursando PhD... prácticas en centros de investigación... intercambio estudiantil... matrículas abiertas del 27 de julio al 7 de agosto... mayor información al 2588-730... 2570-275... Universidad Técnica Particular de Loja... decide ser más. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco. Queso mozzarella. Quesillo. Crema de leche. Mantequilla. Manjar. Yogur con nuevos sabores. Mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto. Leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. ¿Qué me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios? La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. El cine es un arte y un medio de expresión que ha transformado el mundo. En el Ecuador, la producción audiovisual enfrenta algunos retos, pero también algunas dificultades. El equipo de Punto de Vista entrevistó a algunos de los involucrados en este proceso. Veamos lo que nos dijeron. Existe en Ecuador una larga historia de producción cinematográfica, en la que se incluyen cortos y documentales hechos a lo largo del siglo XX. Esta producción actualmente está ganando más apoyo por personas, empresas públicas y privadas. Sin embargo, existen problemas para producir cine en nuestro país. Acá todavía no llegamos a tener mucha especialización, o sea, todavía no encuentras a alguien que se dedique únicamente a continuidad al script, o sea, no tienes eso. No, tienes gente que hace asistencia de dirección, que por ahí también te puede hacer
algo de continuidad o de script, ¿no? Pero no tienes todavía toda la especialización que hay en otros países como en México o en Brasil, que ya se puede hablar de una industria. Las limitantes son básicamente de experiencia, ¿no? Tenemos muy poca experiencia, ¿no? No conocemos todo lo que tendríamos que saber respecto del oficio del actor, respecto del oficio del guión. Nos falta experiencia. Pero lo increíble es que con la poca experiencia que tenemos nos arreglamos para hacer películas muy interesantes. Los cineastas ecuatorianos se enfrentan a dos problemas relacionados entre sí: la falta de dinero, que impidió durante mucho tiempo que se hagan películas, y la falta de una tradición cinematográfica. Es difícil tener, primero que no pueden ser las primeras personas que te dan un dinero para empezar a tener un proyecto, a desarrollar un proyecto. No, o sea, generalmente yo busco auspiciadores, empresas privadas, cuando yo ya estoy en la preproducción real y yo ya sé cuándo voy a filmar, porque inversionistas que vengan con $50.000, para mí casi no existen. El desenvolvimiento del cine ecuatoriano ha sido un camino abierto a pulso, una senda propia dentro de la tecnología del cine, que ha ido desarrollándose progresivamente a medida que se han aunado esfuerzos, voluntades y talento. Cada vez somos más expertos, ¿no? La verdad, reconozco, cada vez hay más directores, más fotógrafos, más sonidistas, más actores, ¿sí? Va mejorando la cosa. Es muy fácil ser crítico cuando uno ve una película, hay que ser igual de crítico con lo que uno hace, o sea, es muy fácil decir, tal momentito falló en tal película de Scorsese, pues esos momentitos también están presentes y muchos más en el trabajo de uno. Entonces lo que se necesita más bien es mucha exigencia, el darse el tiempo y para ir puliendo. Son muchos los cineastas ecuatorianos que han logrado reconocimiento en diferentes festivales y muchas las películas del Ecuador que han obtenido premios por su técnica y originalidad. Primera vez que me pega así. De producción yo creo que la más gratificante fue Ratas. Fue una producción que primero lo hicimos con un grupo de gente muy joven. El promedio de edad teníamos 22, 23 años. Para todo el equipo era su primera película. De los últimos años, la obra más representativa es la que acabo de producir, que se llama Los Canallas. Yo no soy el realizador, no soy el director, son unos jóvenes colegas míos. Es la que representa los últimos años de mi vida. Sí. La producción cinematográfica en el país es un movimiento nuevo que recorre una jornada difícil. Solo la capacidad creativa y dedicación impulsan y llevan adelante la tarea del cineasta ecuatoriano. De aquí a unos 5 años estamos estrenando 10 películas, la televisión va a mejorar, a menos que cambie el gobierno y cambie la dirección, las directivas culturales cambien, pero por lo pronto, además hay un apoyo gubernamental que es importante, también eso es necesario, ¿no? ¿Sí? No es el suficiente, tiene que crecer, falta mucho por hacer, pero yo pienso que sí hay la decisión por cambiar, sí, yo la veo que sí. Jorge Luis, ¿hay una cadena productiva sostenida del cine ecuatoriano? Yo creo que está en construcción y, digamos, se está consolidando. A ver, esta es una actividad que permite la rotación de fuentes de trabajo. O sea, la gente que está haciendo cine en el Ecuador normalmente está vinculada con la publicidad y también muchas veces está vinculada con la televisión. Como mecanismos que les permita vivir el día a día. Obviamente, es un poco lo que decía Carlos hace un momento, ¿no es cierto?, de que esto hay que sumar esfuerzos y nichos de trabajo, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, hay muy poca gente que en el Ecuador viva exclusivamente del cine. Yo diría que casi nadie, en realidad. Porque, bueno, pero esto es normal no solo en el Ecuador, sino en todos los países de América Latina especialmente, ¿no? O sea que un director de fotografía no fotografía solo películas, sino además haga publicidad, esté en la televisión, etcétera. ¿Es cierto lo que piensa o lo que dice mucha crítica, que las películas ecuatorianas nacen quebradas, la ve mucha gente, pero no son rentables? Sí, de alguna manera lo es, pero eso obedece a un problema estructural que no es atribuible exclusivamente a las películas. ¿No? O sea, tenemos un sistema que no garantiza cuotas de pantalla, que no garantiza porcentajes mínimos de exhibición, que no, digamos,
está obligado, ¿no? Un exhibidor, una sala de cine, no existe ningún tipo de obligación a mantener una película ecuatoriana aunque le vaya bien. ¿Es un proceso de cultura empresarial o es una falta de visión y apoyo hacia la producción audiovisual del Ecuador? Yo creo que es parte de un status quo, pero es un status quo global, en el cual la principal digamos, la principal país o empresa o multinacional productora, multinacionales diríamos, productoras de Hollywood, han copado entre el 90 y el 95% de la cuota de pantalla de la gran mayoría de países del mundo. Entonces es un monopolio que hay que romperlo. ¿Por qué la producción audiovisual de Colombia, que es nuestro vecino más cercano, es tan popular y la de Ecuador le cuesta tanto salir? Bueno, porque precisamente ha habido normativa por parte del Estado colombiano que ha favorecido esa producción. O sea, Colombia ha tenido medidas proteccionistas a favor de la producción audiovisual nacional desde los años 50. A ver, esto es tan sencillo como decir que el Ecuador va a incrementar o va a fortalecer la industria de producción de autos. ¿Qué se hace? Se cierra la frontera para la entrada de autos producidos en otros lados. Así de sencillo. Entonces, igualmente, en este ámbito, así de sencillo, se podrían implementar medidas en esa dirección. Mateo, ¿cuál ha sido la parte más dura desde su visión personal, el hecho de haberse dedicado a la producción audiovisual en este país? Mira, hacer cine, ¿no? En el Ecuador es difícil, pero es muy lindo, ¿no? Yo disfruto de cada etapa de hacer una película. Y sí, es duro, pero mira, la más dura yo creo que es de todas maneras la exhibición, ¿no? Porque la exhibición ya no es hacer la película ya está lista. Ponerla en la mesa. Es ponerla en las salas y que vaya la gente, la promoción, todo eso. Y es algo que personalmente no me interesa tanto. A mí me gusta hacer las películas. Y nos toca, ¿no? A los cineastas ecuatorianos también encargarnos de la exhibición. ¿Y ahí fallan o les va bien? Mira, no es que nosotros fallamos, es que el sistema falla. El sistema no está construido para que el cine ecuatoriano se exhiba en las salas comerciales, a donde va la gente. No, entonces es algo que como el cine ecuatoriano está empezando, porque estamos realmente empezando con el cine ecuatoriano, es algo que hay muchos problemas que tenemos que encontrar las soluciones, ¿no? Y mira, cada vez va a haber más películas ecuatorianas, cada vez hay más gente estudiando cine. Digamos, no es que ya no se van a hacer películas ecuatorianas, más bien al contrario, cada vez va a haber más. Entonces, son cosas con las que de ley tenemos que encontrar soluciones. ¿Cuál es el impacto que la piratería tiene en el cine ecuatoriano? Honestamente, creo que muy bajo. No conozco cifras, pero yo, la piratería no, más bien a ratos hasta hay cineastas que dicen que una película salga en la piratería es como un reconocimiento de que la película es un éxito, ¿no? Posibilidades mayores de difusión. Sí, digamos, esa es una gran discusión, que va desde una discusión ética hasta comercial, ¿no es cierto? Pero no soy yo el que tengo la solución. Yo estoy en contra de la piratería para el cine ecuatoriano, de cine ecuatoriano, pero a ratos, digamos, estoy agradecido de que haya piratería del otro cine porque tengo acceso a muchísimas películas que no hubiera tenido nunca. Carlos, el tema de la formación de actores y actrices, ¿es costoso? En los actuales momentos no. Tiene obviamente sí un poco de costo, ¿no? Porque a medida de que hay más centros de formación, de capacitación, pues se va abaratando un poco acceder a esos espacios. Pero en este caso con el apoyo, ¿no?, de muchas instituciones, entre ellos pues el Consejo Nacional de Cine, se está dando la posibilidad precisamente a aquellos jóvenes, ¿no?, que tienen alguna iniciativa o algún estímulo por seguir esta profesión, pues la posibilidad, ¿no?, de acceder mucho más fácilmente que antes pues a esta profesión. ¿Qué pasa con la crítica? ¿Hay una crítica de cine? Hay, ¿no? Pero yo creo que es una crítica también ¿especializada? Muy, más que especializada también yo creo que es muy limitada, ¿no? Aparentemente nos hemos acostumbrado a criticar lo que oficialmente se hace, ¿no? Pero no
no vemos también el panorama globalmente, ¿no? A partir de cosas como, por ejemplo, lo que dice Mateo, ¿no? O sea, en cuanto a la piratería, ¿no? No hay, por ejemplo, una crítica sobre eso, ¿no? O cómo los trabajos de mucha gente, ¿no? Que circulan en este sector, pues, como que se lo desvaloriza, ¿no? No tiene, en este caso, la aceptación de producto artístico. ¿Quién evalúa el nivel de los actores ecuatorianos? Claro que sí, Mateo. Sí, por supuesto. Sobre la crítica, yo creo que sí, como el cine ecuatoriano está empezando, también la crítica también está empezando, ¿no? Y ahorita tenemos una crítica sobre todo muy inocente, ¿no? Una crítica que muy de amigos, de recomendarse. No, inocente, ven las películas desde un punto de vista muy inocente. Creo que a ratos, digamos, decir que una película le gustó o no al crítico, digamos, la crítica va mucho más allá. Creo que falta una crítica apasionada. ¿Cuánto afecta eso a la producción audiovisual? El que la crítica sea inocente. Yo te digo, la crítica, que salga un artículo de una película ecuatoriana, sea bueno o malo el artículo, igual es bueno para la película. ¿Ya? Porque llama la atención, así que la gente, digamos, la prensa es nuestro principal aliado. ¿La gente va a ver las películas porque la prensa pide que vaya porque hay un artículo, una nota de prensa? Mira, como nosotros, la promoción es muy cara, ¿no? Claro. De las películas. Y dependen del cabildeo periodístico, me imagino. Sí, nosotros digamos, ellos nos necesitan a nosotros porque generamos noticia cultural y nosotros, a nosotros nos sirve la prensa porque la gente se entera que existen nuestras películas, ¿no? Entonces son nuestros principales aliados, como digo, y aunque a ratos hagan una crítica medio, digamos, negativa a ratos, es positivo para nosotros de todas maneras, ¿no? Es interesante ese fenómeno. ¿Han planteado quienes se dedican al séptimo arte espacios para recoger el criterio y la crítica de quienes van a las salas de cine y ven sus productos? Yo recién hice el lanzamiento de una película mía y sí hubo un artículo que preguntaban a la gente que iba, las opiniones. ¿Cómo fue la experiencia? Eso, porque ahí es un feedback, ¿no? Es interesante todas las dimensiones en las que se puede que hay un intercambio con la prensa, ¿no? En lo que es el cine. Se pueden tratar, digamos, del cine, lo bueno es que hay muchísimos temas de qué hablar dentro de lo que es una película. Jorge Luis, la geografía del Ecuador, dejemos un poco de lado el tema de la crítica y vamos a hablar un poco de Ecuador como un paraíso para el rodaje audiovisual. ¿Se ha documentado esto? ¿Sabemos qué sitios podrían prestarse? ¿Hay gente preparada para asistir al rodaje? Bueno, sin duda alguna que hay gente preparada, ¿no? Tenemos técnicos de primer nivel que son capaces de ser parte de cualquier tipo de producción, incluso las más grandes superproducciones del mundo. Y por supuesto el Ecuador tiene ventajas geográficas que comparativamente lo podrían hacer un destino muy atractivo para rodajes internacionales. Sin embargo, los países que sacan provecho de sus bondades naturales acompañan a estas bondades legislación que atrae, ¿no? las producciones internacionales en términos, por ejemplo, de aduanas, en términos, por ejemplo, de internación de equipos, ¿no? Y muchas veces también en términos de impuestos, o sea, de descuento de impuestos, pero esto implica obviamente un debate, ¿no? Con las autoridades tributarias. ¿Hay interés en productores internacionales de venir a Loja, Ecuador y rodar en el país? Sin duda que lo habría y sin duda que lo hay, ¿no? Porque de hecho se hacen algunas producciones para televisión y producciones cinematográficas, muchas menos de las que podríamos y muchas menos de las que otros países están recibiendo. Insisto, esto es los estados que deciden desarrollar esta actividad, esta industria, generan legislación a favor, ¿no? Estimulan. De estímulo. Esto, una vez más, es como si el Ecuador quisiera desarrollar la industria de agroquímica o de alimentos, ¿no? Crea legislación y barreras, ¿no? Que favorecen la producción nacional. Vamos a hacer un segundo corte comercial. Al volver, estimados televidentes, nuestros expertos les darán recomendaciones para que usted consuma cine independiente y cine nacional.
que debe ser perseverante en todo lo que hace. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. Que me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios. La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. Mi hobby, navegar en la web. Mi pasión, la comunicación social. Mi hobby, coleccionar. Mi pasión, la economía. Mi hobby, explorar. Mi pasión, la geología y minas. Mi hobby, investigar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. ...230 profesores cursando PhD... prácticas en centros de investigación, intercambio estudiantil. Matrículas abiertas del 27 de julio al 7 de agosto. Mayor información al 2588-730, 2570-275. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En el tercer y último reportaje de hoy veremos cómo jóvenes productores nos cuentan su entusiasmo por apoyar a la realización audiovisual del país. También nos darán algunas recomendaciones para que usted se actualice sobre cómo está el cine en el Ecuador. Veamos. El Consejo Nacional de Cine es un organismo que está encargado de administrar el Fondo de Fomento al Cine Nacional, con el fin de apoyar a la producción de manera reglamentada, ya que hasta el momento todo tipo de auspicios recibidos por las producciones nacionales que se otorgaban desde las instituciones públicas no estaban sujetos a ninguna reglamentación y se asignaban arbitrariamente. Antes del Consejo Nacional de Cine prácticamente no había nada ordenado, habían muchos criterios dispersos, habían muchas iniciativas, pero el Consejo Nacional de Cine, a través de un proceso que lleva muchos años atrás, llega a consolidar todas las expectativas, todas las propuestas en un camino viable. El Consejo Nacional de Cine, en cambio, tiene una visión mucho más grande y va desde el mismo desarrollo de los proyectos hasta la comercialización, la exhibición, la distribución de los mismos. Es decir, que es algo, pues es un organismo mucho más técnico. El Consejo Nacional, con los concursos que está haciendo, simplemente ha democratizado lo que son los recursos para crear cine. En este momento el hecho de ganar un concurso ya es de que primero se está sacando productos de calidad que le agradan a un jurado y el jurado los califica. Este jurado mira las opciones de que puede tener futuro esta producción. La producción cinematográfica en Ecuador es aceptada por todo tipo de público y su consumo incluso ha sido comercializado hacia los países extranjeros. De hecho, estamos en el mejor momento, yo creo que del cine ecuatoriano, en donde el cine ya nació y en este momento ya está aspirando a salir. Ya han habido películas que han ganado premios a nivel internacional, que se han ubicado en puestos ya a nivel de Europa, Estados Unidos. Yo creo que sí, ya tenemos un paso hacia allá. El cine independiente ha ido ganando adeptos, gracias a los directores y realizadores que consideran sus producciones diferentes. Mi mejor muerte quedó ocasionada por las pasiones. Sí, hasta ahora no ha habido ninguna película que salga de ese canon de producción independiente, es decir, de bajos recursos, sin ningún tipo de star system. Digo, hasta ahora, todos los estrenos que se han hecho con, pues prácticamente, salvo Crónicas, ¿no? Hasta cierto punto, pero se han hecho con actores poco conocidos, con presupuestos bastante bajos. Los jóvenes están apoyando este tipo de producciones, gracias a las alternativas de las instituciones que se han dado cuenta que en nuestro país el cine puede llegar muy lejos. La realidad del cine ecuatoriano ha tenido un progreso durante estos años, ¿no? Se ha visto bastante, ha emergido bastante con la ley del cine
y de hecho con el conjunto de lo que es el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, lo que ha hecho que ahora el Ecuador esté por debajo de México y Argentina, ¿no? En Ecuador se hace buen cine, más que todo ahora en estos últimos tiempos se está haciendo mejor cine, están saliendo mejores actores, cada vez van subiendo más los presupuestos, hay gente que se interesa más en el cine y todo eso. Dentro del cine ecuatoriano me gustan las películas realmente que hablan de una retrospectiva muy personal, ¿no? Aquellos personajes donde es muy introspectivo, las historias son densas. Se dan más películas de tramas así medias oscuras, como Ratos, Ratones y Rateros, como la que se va a inaugurar, la Prometeo Deportado, que se ve que es una buena sinopsis y tiene un guión excelente. El éxito para que tengan público es que estas películas ecuatorianas traten de conectarse más bien a nivel emocional con el espectador, para que creen esa experiencia que es del cine, ¿no? Es la evasión acompañada del entretenimiento. Jorge Luis, ¿qué hacer para ver un movimiento mucho más interesante, mucho más rico y mucho más activo de consumo de cine como hay en Quito y Guayaquil? Bueno, a ver, primero a la gente, a la ciudadanía hay que garantizarle la posibilidad de que pueda elegir, ¿no? Si es que no puede elegir, pues está condicionada a un solo tipo de consumo, diríamos, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro y en cuenta, y eso se garantiza a través de distintas vías. Una de esas ya la hemos mencionado, ¿no? Que es la legislación, es decir, establecer cuotas de pantalla para que existan porcentajes fijos de producción nacional, ¿no es cierto? Ahora, ningún país ni ningún pueblo del mundo va a ir a ver el cine nacional por decreto o porque una ley lo dice. Las películas tienen que defenderse por sí solas, las películas tienen que tener calidad y las películas tienen que encantar y seducir al público. Y competir con la oferta estadounidense. Por supuesto que es el principal competidor, digamos, la principal competencia de los contenidos audiovisuales en el mundo entero, ¿no? Y ese es un cine que le podríamos llamar un cine de montaña rusa, ¿no es cierto? O sea, uno entra a ver una película de Hollywood como si subiera a la montaña rusa, ¿no es cierto? Emocionado. Sí, digamos, a darse 1000 vueltas y a salir, digamos, con la sensación de haber vivido una aventura, ¿no? Ese cine está diseñado para eso y de hecho es un esquema que funciona, ¿no es cierto? Lo que varios cineastas han probado es usar ese mismo tipo de narrativa para contar historias locales, ¿no es cierto? Eso está ahí, es decir, la forma en la que los cineastas y el cine nacional se acerquen al público depende hasta cierto punto de lo que los estados podamos hacer, pero si las películas no tienen calidad y no encantan al público, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¿Hay en el país las suficientes salas para observar y consumir cine independiente? Bueno, sin duda alguna el mercado ecuatoriano es interesante y no lo es ahora, lo ha sido desde siempre, es decir, incluso en los años 70 y 80 el mercado ecuatoriano era más grande que el chileno, por ejemplo, o igual que el chileno, es decir, siempre ha habido una gran costumbre en el Ecuador de ir al cine. De ir al cine. Eso no es nuevo. Y ahora con el sistema pues, de las multisalas, ¿no es cierto? Ese es un negocio que está incrementándose en el país. Ahora, actualmente hay 210 pantallas en el Ecuador, ¿no? Y se venden aproximadamente 12 millones de entradas al año, lo cual es interesante para un mercado pequeño como el nuestro, ¿no? ¿Es un negocio rentable? ¿Es un negocio que va a crecer? Bueno, el negocio de la exhibición está creciendo. El de la exhibición comercial, ¿no es cierto? Está creciendo. De hecho, el año pasado fue el país que más creció en la región, ¿no? Acaban en Quito de inaugurarse un complejo de 22 pantallas, 22 salas de cine en un mismo complejo, es decir, es un supermercado de cines, ¿no? Y esta actividad sigue creciendo. Lo que pasa es que ese circuito comercial está dirigido exclusivamente a Hollywood y eso es algo que hay que analizarlo con calma. Yo personalmente soy un gran admirador del cine hollywoodense de los años 60, 70. Hay grandes autores que me encantan de Hollywood, pero el consumo de un país no puede ser el 95% solo de ese tipo de producción, claro, ¿no? Aquí hay que garantizar diversidad y esa capacidad o esa posibilidad de optar que debe tener la gente, ¿no? Para elegir entre lo uno o lo otro, pero la posibilidad debe existir. Si no existe la posibilidad,
Claro. Estamos viviendo una cultura cercenada. Mateo, ¿se estrenará en el país en lo que va del 2009 y 2010 nuevas películas? Sí, tengo entendido que sí, que alrededor de 10 tal vez, ¿no? Tal vez de 10. Pero volviendo a, digamos, de la pregunta anterior, creo que el público ecuatoriano, digamos, hay una, digamos, un despertar. El ecuatoriano siempre le ha interesado la cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí en Loja tenemos a Pablo Palacio, ¿no? Que es un gran escritor. Tenemos hay una tradición de cultura en este país, ¿no? Y Pablo Palacio habla del cine. Claro. En su época ya era él un amante del cine. Entonces, nosotros, digamos, a ratos uno tiende a pensar que el público ecuatoriano es un público que solamente le interesa Hollywood, y que es un público, ¿cómo se puede decir?, un poco ignorante. Yo apunto mis películas a un público inteligente, ¿no? Y yo estoy seguro que es un gran porcentaje de público que le interesa, más allá de Hollywood, sino ver buenas películas, ¿no? ¿La crisis mundial que vivimos va a afectar a los consumidores ecuatorianos de cine? De hecho, no. El negocio de la exhibición está creciendo. Más bien es curioso cómo este negocio en particular, el del entretenimiento, en tiempos de crisis más bien les va mejor. Y de hecho, un ejemplo de eso son las 22 pantallas que este centro comercial de cines que se acaba de inaugurar en Quito, ¿no? ¿Hay políticas puntuales propuestas por el gobierno para seguir mostrando cine a los barrios como lo han hecho en esta ciudad? Sin duda alguna. A ver, a diferencia porque todo el tiempo hemos estado hablando de Hollywood y los cines nacionales, ¿no es cierto? Hay una diferencia central entre lo uno y lo otro. Lo fundamental es que la producción hollywoodense, digamos, hay dos industrias en el mundo, ¿no? Hollywood y Bollywood, ¿no? La gran producción de la India, ¿sí? Cada uno de estos grandes centros de producción tiene un mercado aproximado de 1.500 millones de personas, ¿sí? Mientras que por otro lado están los cines nacionales. Aquí empezando por Europa, ¿sí? Sin política pública, sin legislación, sin normativa, los cines nacionales no existirían. Ya empecemos de señalarlo en el caso de Francia, Italia, toda Europa. Sin la inversión del Estado francés, del Estado italiano, no tendrían cine nacional. Y eso es lo que está pasando ahora en América Latina y lo que está pasando en el Ecuador. Es decir, ¿pero por qué invierten los Estados? Si en un esquema es un negocio privado, ¿no? De la industria, diríamos, en el caso de los cines nacionales es por una decisión de los Estados de que exista actividad y producción audiovisual. Pero ¿por qué es más fácil, por ejemplo, en el país que la gente acuda a una final de fútbol X y que muy poca gente, comparada con la que va al fútbol, vaya a las salas de cine? Bueno, no creo que sea poca gente, es decir, en el Ecuador se venden 12 millones de entradas al cine cada año, ¿no? Y es un negocio que está creciendo, es decir, 12 millones, que es casi uno por persona, ¿no es cierto? Un boleto por persona, lo cual es falso también porque sabemos que mucha gente en el Ecuador nunca ha ido a un cine, ¿no? Más bien lo que sucede es que pocas personas van muchas veces al cine, ¿sí? Eso es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de mi película que acabo de estrenar, en la primera semana se vendieron 10.000 entradas, lo cual no es bajo. Es muy bueno. Digamos, ¿qué pesó? ¿Qué pesó para la venta? Cuéntanos un poco. No, pero desde el punto de vista de que, tomando en cuenta, por ejemplo, un grupo de música, para vender 10.000 copias de un disco es algo muy difícil, venden 1.000 copias. Estamos hablando de una semana. Y con una campaña promocional. Sí, pero estamos hablando de una semana. En la primera semana se vendieron 10.000 copias. 10.000 entradas, lo cual no es que la gente no va a ver cine ecuatoriano, es otra cosa, sí está yendo y hay mucho interés. Digamos, hay que romper un poco son un poco de los estereotipos que hay alrededor del cine ecuatoriano. Están pasando cosas, está cambiando, ¿no? Y como te digo, hay un interés muy grande ¿por qué? Porque cada vez se hacen mejores películas. ¿Películas de cine ecuatoriano que tú recomiendas a los jóvenes lojanos ver? Bueno, yo empezaría por Ratas, ¿no? Bueno, yo honestamente aconsejaría que vean todas. Porque uno se identifica, uno se reconoce, se mira. A ratos es interesante, a ratos hay cosas que
que la gente no le guste ciertas películas y es porque mirarse en el espejo... Es un espejo donde verse claro, como cine, somos. Ver cine ecuatoriano es un espejo a la sociedad y el rato es un poco duro eso, ¿no? Pero eso nos hace reflexionar. Reconocernos. En el cine ecuatoriano siempre la gente pues, sale conversando, sale comentando y eso es algo muy importante porque justamente esa es la identidad que se va creando, ¿no? Carlos, para finalizar, ¿cuál es tu recomendación para un joven lojano que quiera dedicarse al tema de la actuación? Bueno, pues, además de tener la pasión y el gusto por la actividad, pues, básicamente, sobre todo eso, yo creo que tener pasión, ¿no? Tener pasión y sobre todo, tener muchas ganas, ¿no? Obstáculos, barreras, siempre se va a encontrar en este trayecto. ¿Es necesario llevarlo a una educación formal, entrar directamente a una academia, a una escuela, o basta, por ejemplo, con un grupo de teatro? Yo creo que se puede ir por las dos vías, ¿no? Dentro de lo que es lo formal y también un poco por la periferia, ¿no? Generalmente quienes tenemos ya algún tiempo en esta actividad, sobre todo en la actuación, pues entramos por la otra vía, ¿no? Al no existir un espacio, ¿no?, diseñado exclusivamente para ir a estudiar esta actividad, pues nos vimos obligados a ser autodidactas, ¿no? A recibir un curso por aquí, un cursito por acá, ¿no? Y de esa forma pues fuimos también avanzando en este proceso. Pero lo fundamental yo creo que es la pasión, ¿no? La pasión que tú tienes por hacer tu trabajo, ¿no? Y por hacerlo bien, que eso yo creo que es lo más importante. Y sobre todo mostrarlo, ¿no? Mostrarlo y mostrarte tú, ¿no? Exponerte tú ante un espectador, ante el público, ¿no? Porque definitivamente es el público quien juzga. Exactamente, quien te va a decir, no, ¿sabes qué? No me gustó o no sé qué, ¿no? Hay muchas temáticas, ¿no?, en las películas que se están manejando, ¿no?, que son temáticas que llegan a todos, a todo público, ¿no? Por ejemplo, en la película de Mateo o la película que mencionó, Ratas, ¿no?, que fue una película que caló mucho en la gente, en los jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, pero esencialmente, ¿no?, lo fundamental yo creo que es la pasión que tú tienes que ponerle a la actividad y que ponerle al estudio incluso, ¿no? Para poder Recuerde que el cine ecuatoriano es una excelente posibilidad de reconocernos, de identificarnos, de mirar lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Gracias por honrarnos con su atención. A ustedes, gracias por estar aquí.